Hola, espero que les esté yendo bien en este módulo. El tema que nos toca ahora conversar es sobre la garantía como un derecho humano. Y quizás donde se refleja de mejor forma esta institución de la garantía como derecho humano es sin duda en la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se llama derecho a la protección judicial. Es un derecho súper complejo, tiene muchísimos elementos como ustedes van a ver. Y otro problema que ha tenido este derecho es que algún día fue una especie de cajón desastre, donde metían todo y nada para bajarse una sentencia de la justicia ordinaria. Cuando yo fui juez de la Corte Constitucional, la jurisprudencia sobre la tutela judicial efectiva era un dolor de cabeza. No estaba bien sistematizada, no se podía ver una línea jurisprudencial clara y, y más o menos tardamos como 2 años en la composición de la Corte del 2019, muchísimos debates para tratar de sistematizar, precisar los conceptos, precisar los elementos de qué es esto de la tutela judicial efectiva, y al final llegamos a esta sentencia que ustedes tienen en sus manos, que es la sentencia 889-20J del año 2021. Esta sentencia también es un caso de selección, ya lo vimos en la anterior sesión, que es esta competencia de la Corte de escoger entre todas las sentencias resueltas por primera y segunda instancia ejecutoriadas y de esas escoger sentencias que sean relevantes. Una vez que escoges la sentencia relevante, con la revisión lo que hace es desarrollar derechos, llamar la atención sobre cómo está funcionando la garantía, reforzar las cosas buenas que hacen los jueces y juezas o revocar las cosas que hacen los jueces. En esta sentencia, por ejemplo, que ustedes tienen ahí, yo diría que quizás las cosas más importantes que se destacan, además de desarrollar algunos derechos como el de la atención prioritaria, la pensión de Montepíos y los servicios públicos de calidad, yo creo que lo más destacado de la sentencia que ustedes van a revisar o ya revisaron es sobre la tutela judicial efectiva. Entonces vamos a hablar de esa sentencia. Yo voy a darles un breve resumen de esa sentencia y luego voy a hacer un esquema así, espero que claro, de los elementos que tiene la tutela judicial efectiva. El caso es de Doña Zoila, yo le llamo así, a mí me hubiera encantado llamarle Doña Zoila. No sé si ustedes se han dado cuenta que la jurisprudencia de la Corte en algunas sentencias tienen nombres. La que vimos en el anterior tema se le puso de nombre acceso a medicamentos de calidad, seguros y efectivos. En esta a mí me hubiera encantado llamarle Doña Zoila. De hecho, así me refiero yo cuando cuento de esta sentencia. A mí la historia esta me conmovió sobremanera y ustedes van a ver ahí un esfuerzo, un intento en la narración de los hechos de que Zoila tenga voz propia y que ella cuente lo que vivió, lo que tuvo que atravesar y yo diría lo que tuvo que padecer en relación a un servicio público. La historia es más o menos así. Una señora que no tiene trabajo y vive de la pensión de Montepío. Sus únicos ingresos eran esta pensión que le daba mensualmente el Seguro Social, alrededor de $200. Pobre, vivía con su hija y además con su nieta o con su sobrina y digamos, con su sobrina nieta, para ser exactos. Entonces, Doña Zoila vive esta situación, digamos, y ese es su principal ingreso. Por comunicarse con su familia, contrata el servicio a la comunicadora de servicios públicos CNT, contrata para que le den una línea telefónica. Ella tiene la línea telefónica, deja de sentir que ya no necesita el teléfono y que es un gasto excesivo y deja de pagar. Le cortan el servicio. Doña Zoila en su cabeza dice, ya me cortaron el servicio, ya se acabó ahí. Pasan algunos años y lo que había pasado es que se iba acumulando una deuda de lo que ella no pagó, por lo que le cortaron el servicio, y además
había intereses que se le iba recargando. Hay un punto, y este es el desenlace del problema, es que el CNT contrata un servicio jurídico para cobranza de deudas, y entre las cosas que hace es cobrar la deuda de doña Zoila e inicia un proceso de coactiva. Y le embargan la pensión de Montepío. Le embargan la pensión de Montepío, el único ingreso de doña Zoila, por una deuda de hace algunos años atrás. Y doña Zoila, aquí viene el drama de la vida. Para gente, digamos, como yo y posiblemente como muchos de ustedes, que es de clase media, posiblemente $500 no signifique el que te salgas a la calle, a la pobreza. Para doña Zoila, sí. Ella vivía con $200. Además, el drama es completo, la novela, porque ella estamos en época de Navidad, ella va con su tarjetita a sacar la plata para poder comprar la cena navideña y dicen, usted no puede sacar dinero de esta cuenta porque está incautada. Y está incautada por deudora al Estado. Doña Zoila va al CNT una y otra vez. Tercera edad, mujer enferma, mujer pobre. Tiene como triple vulnerabilidad. Le atienden como cualquier otra persona, no le atienden, ella ni siquiera puede subir las gradas, no sabe qué hacer, le dicen señora pague porque si no paga no le podemos permitir que usted saque su plata. Alguien le dice ahí en esas colas que hacía en el CNT, dice ándate a la Defensoría del Pueblo, ahí te pueden ayudar. Va a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo le llama al CNT, le dice oiga por favor, el CNT le dice no, que pague o si no, no se hace nada. Le hacen un juicio, garantía jurisdiccional. Fíjense cómo opera. El CNT, que es política pública, en su política pública no hay distinción de trato preferencial a personas enfermas, mujeres, pobres. Eso es política pública. Garantía primaria. No funciona la garantía primaria, secundaria. Se hace una demanda para que funcionen las normas y las políticas del Estado. Esta es la lógica de la idea. Entonces la Defensoría del Pueblo dice, oiga, haga bien su servicio CNT, no le quite, el CNT le dice nada, que pague o nada. Y hace una acción de protección, hay juicio, hay audiencia y la sentencia es en contra de la señora. La Defensoría del Pueblo no plantea ningún recurso y se acaba el caso. Entonces, este es el típico caso. Entonces, como se ejecutorió, llegó a la corte seleccionó y dice, oigan, pero el artículo 371 de la Constitución dice clarísimo que no se puede embargar ninguna pensión, porque es más importante la sobrevivencia de una persona que la deuda al Estado. Entonces, en la Corte, por ejemplo, a mí me parecía ¿cómo puede pasar un error de este tipo que se le vaya? Primero a los funcionarios de CNT, garantía primaria, no se puede embargar. Garantía secundaria, política pública, no importa. Garantía secundaria, acción de jurisdiccional, no importa, la jueza no se da cuenta. Yo me acuerdo en la audiencia, le decía, señora jueza, pero ¿qué pasó con este artículo? Clarísimo. Y decía, no, perdone, no me di cuenta, lo que pasa es que hay que cobrar las deudas, hay que certificar, lo que sea. Y entonces, este fue el caso. No vamos a tratar sobre los derechos, la atención prioritaria, la pensión de Montepío, ni los servicios públicos de calidad y calidez, que todo eso se vulneró, sino que vamos a tratar de la tutela judicial efectiva y vamos a ver cómo en este caso de doña Zoila se vulnera la tutela judicial efectiva. Fíjense con atención, ustedes pueden utilizar de aquí en adelante esta sentencia, solo esta sentencia, para saber el contenido y cuándo esgrimir uno de los elementos de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva tiene tres grandes elementos que además son secuenciales en el tiempo. El primer elemento es el acceso a la justicia. Y esto quiere decir que el sistema jurídico, garantía primaria, tiene que establecer las normas, COGEP, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, para que se sepa ante quién presentas, cuál es el juez, cómo se llama tu acción, cómo funciona el sistema de abogados de la Defensoría Pública. Puedes ir a hacer una acción sin abogados, como es el caso de las garantías constitucionales. Este es el acceso.
Entonces, para vulnerar el acceso, los estándares de derechos humanos han establecido esta palabrita que es barreras. La idea es que yo pueda, si yo tengo un problema, una violación de derechos, yo pueda ir a un lugar donde puedo plantear mi conflicto y ese conflicto tiene que resolverse. ¿Qué barreras pueden existir para plantear una garantía constitucional? Distancias. Si, por ejemplo, establece el sistema jurídico que tienes que venir a Quito a plantear un recurso, ahí hay una barrera geográfica. Plata. Si, por ejemplo, el sistema dice, hay que pagar unas tasas, usted tiene que pagar, para hacer la apelación, tiene que pagar el monto de la deuda completa, que es $15,000. Ahí hay una barrera de carácter económico. Entonces, hay barreras lingüísticas, por ejemplo. Si yo soy Shuar, si yo soy Épera, si yo soy Guaurani y no entiendo el español, si es que a mí no me ponen un traductor en el aparato de justicia, esa es una barrera lingüística. Entonces, el acceso es que yo pueda plantear una acción y que la función judicial conozca esa acción. Este es el primer elemento del acceso. El segundo elemento del acceso es que haya una respuesta al conflicto. Entonces, si yo presento una vulneración de derechos y el sistema judicial me dice, no se le vulneró, ahí no hay respuesta. Por ejemplo, en un caso que yo litigué que se llama el caso el caso Yuy González contra Ecuador en la Corte Interamericana, esta niña es una niña que tenía VIH y por tener VIH la expulsaron de la escuela. La mamá planteó en esa época un amparo diciendo que se le vulneraba el derecho a la educación de la hija, y en primera y en segunda instancia le dijeron no, porque ella puede contagiar con VIH a los compañeros, entonces está bien que salga de la escuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que se había vulnerado el derecho a la protección judicial, a la tutela judicial efectiva, por no tener respuesta. Es decir, me vulneran de derechos, voy al sistema judicial y el sistema judicial me dice, no le vulneraron. Ese es el acceso. Entonces, el acceso tiene dos elementos, no barreras, uno, y dos, que haya una respuesta a la violación de derechos. El segundo elemento es el debido proceso. Entonces, fíjense, el primero es, tengo que tener una puerta a donde entrar y tiene que esa puerta abrirse, acceso. El segundo es, yo ya atravieso la puerta y entro a un procedimiento. El debido proceso, como ustedes saben, está desarrollado en el artículo 76 de la Constitución y tiene unos innumerables elementos. Por ejemplo, el del cumplimiento de las normas, el de la presunción de inocencia, el de la legalidad, el de la defensa, el de la motivación, todo está ahí, el derecho a recurrir. Ese es el debido proceso. Ese es el debido proceso. Todo lo que transcurre hasta que se ejecutaría la sentencia, todo ese proceso, todo eso es el debido proceso. Acá, cuando ustedes ven la jurisprudencia anterior a esta sentencia, ustedes van a ver que hay unos análisis engorrosísimos sobre la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el acceso. La Corte dice, oigan, cuando usted vea que el derecho a recurrir se ha vulnerado, no se meta con el debido proceso, con la tutela, el acceso, no sé qué, solo métase con el derecho a recurrir. A eso la Corte le llamó que se puede pedir que se haga el análisis, o los jueces o juezas pueden hacer un análisis autónomo. Es decir, que si alguien dice que se vulneró el derecho a recurrir, no hace falta que ustedes analicen el acceso por no barreras y digan, no, aquí sí hubo. No hace falta que analicen la respuesta, aquí sí hubo. No hace falta que ustedes analicen uno por uno el artículo 76, sino que la Corte dice, vaya con recurrir y punto. Esto es conocer de forma autónoma. Aquí en la Corte, cuando salió esta sentencia, hubo debates sobre particularmente un principio que quizá ustedes se acuerden que era el más esgrimido en la tutela judicial efectiva, que se llamaba debida diligencia. Ese debida diligencia era todo y nada. La Corte dice, hay que distinguir entre lo que es un principio de funcionamiento de la administración de justicia y una obligación de los operadores de justicia, que es la debida diligencia, que es la celeridad, por ejemplo, y otra cosa es el derecho de las personas.
Entonces, las personas no tenemos derecho a debida diligencia, sino que tenemos derecho al plazo razonable, tenemos derecho al debido proceso. Y entonces, acá la Corte dice, la debida diligencia no puede ser analizada por sí solo o la celeridad, sino que esa solo se podría analizar si es que está de la mano con un derecho. Y el tercer elemento es el de ejecutoriedad. Este tiene dos elementitos. El uno es que las sentencias tienen que ser cumplidas. Se ordena algo y el juez tiene que ejecutar a lo ordenado. Y la segunda, que es súper importante, es que tiene que ser ejecutable. Por eso la palabra tiene esta complejidad. Puede ser que un juez ordene algo que sea de imposible cumplimiento. Si en una garantía ordeno que la persona pague $200,000 a la víctima de derechos humanos y la persona tiene un sueldo de soldado o no es ejecutable, no es posible ni siquiera, o sea, no va a poder cumplirlo. Estas cosas que estoy mencionando ahorita he visto en sentencias y puede ser que, o si alguien ordena que le entreguen la luna porque ese era el sueño de la víctima, tampoco es ejecutable. Entonces tiene que cumplirse y tiene que ser ejecutable. La Corte Constitucional, cuando no es ejecutable porque ya es imposible hacerlo, puede modular las reparaciones. Muy bien, con esto voy acabando. Si ustedes analizan al final de la sentencia, ustedes van a ver que una vez que establece los estándares de la tutela judicial efectiva, la Corte comienza a mirar qué cosas se violaron. Entonces, se violó, vamos con el primer elemento, el acceso. ¿Pudo presentar la acción? Sí presentó la acción. No hay vulneración. ¿Hubo respuesta por parte de la Administración de Justicia? No hubo respuesta. Por lo tanto, se violó el acceso. En el debido proceso, la Corte utiliza de todos ese chorizo de derechos que está en el 76, utiliza dos. El uno es el cumplimiento de normas. Entonces, lo que hace es que los jueces, la jueza no observó este artículo 371 de la Constitución y por lo tanto no pudo hacer cumplir esa norma. Y la otra es que la Defensoría del Pueblo no recurre a pesar de que pierde la sentencia. Y ahí uno podría decir que también se podría haber vulnerado la defensa técnica a la que tenía derecho doña Zoila. Y la Corte dice ya con esto es suficiente, se violó la tutela judicial efectiva. La ejecutoriedad no cabe analizarlo porque la sentencia fue desfavorable y no tenía nada que ejecutarse. Ok, este es como, mírenle ustedes como un ejemplo, el de doña Zoila, de cómo se vulneró la tutela judicial efectiva y también cómo la Corte utilizó los elementos y los estándares para, en un caso concreto, determinar que se vulneró la tutela judicial efectiva. Esto es, espero que esta explicación les ayude a entender un poquito más la sentencia. Espero que se fijen en la forma también cómo se narraron los hechos, que yo creo que fueron originales, y esta idea de que las víctimas hablen con voz propia y no a nombre de todos esos artilugios jurídicos que hacen los abogados y abogadas. Y espero que les haya parecido interesante. Pasen bien, muchas gracias por su paciencia y les mando un abrazo.